Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga ricamente. Dios les bendiga, amados hermanos. El tema que esta mañana el Espíritu Santo me ha inspirado en que converse o que les hable a ustedes, amados hermanos. El título es Del pesebre a la cruz. Lo que pretendo esta mañana, amados hermanos, es crear en ustedes una conciencia para que proyecten ese carácter sufriente, el sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo desde su nacimiento hasta su muerte. Esta es la historia que cambió la cultura de la humanidad. Es la historia de uno que siendo rico se hizo pobre. Es la historia de uno que tomó la forma de hombre para identificarse con el hombre. Uno que existía en la eternidad como el Verbo de Dios. En Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7, nos dice así la palabra de Dios. Haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. También se dijo de él, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Esa gloria eterna brilló en el monte del Calvario, amados hermanos. Un día de mucho movimiento en esta ciudad de Jerusalén. El día en el que ocurrió la salvación. Esta historia tendrá un desenlace magnífico en la muerte de este hombre. Muerte que bendecirá a todas las generaciones humanas. Desde el principio hasta el final de la raza humana. Amados hermanos, pretendo en este momento dividir este mensaje en tres partes. Describir el carácter sufriente de Cristo en su nacimiento, el sufrimiento de Cristo en su ministerio y en su muerte. Comencemos con su nacimiento. Ya nos decía el hermano Gonzalo ahorita hace unos minutos de que el mundo celebra el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Sabemos, como bien lo dijo el hermano, que la Biblia no lo detalla, no lo dice. Pero sí, la Biblia nos habla un poco de cómo fue ese nacimiento de Cristo Jesús. El lugar y las condiciones del nacimiento del Salvador fueron indignas de él. Nació en un establo y fue recostado en un pesebre, ya que nadie quería recibir a su madre que estaba a punto de dar a luz. Recordemos cómo Lucas nos describe que en aquel entonces se estaba realizando un censo, ¿no? Y entonces José y María acudieron a cumplir con el mandato que hace la ley del hombre.
para participar de ese censo. Pero cuando llegaron a la ciudad a Jerusalén, no encontraron dónde quedarse. Todos los mesones estaban llenos y ellos fueron a un donde estaba un establo. Y ahí nació nuestro Salvador. Ahí nació Cristo. Como segundo punto, en cuanto al nacimiento, podemos ver que nació en una aldea insignificante, Belén. Miremos lo que dice Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El mesón donde fue recibido Cristo fue de condiciones humildes, indignas para un rey. Pero fue en ese lugar donde se cumplió la profecía de Isaías, capítulo 9, versículos de 6 al 7, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, amados hermanos, Jesucristo, en su condición de ser divino, de Dios, se hizo humilde, se hizo hombre para ser partícipe de la condición humana, de todo lo que nosotros hacemos. Nació en un establo, nació en un pueblo pequeño, un pueblo insignificante, no nació en una gran capital. El mesón donde fue recibido fue de condiciones humildes. Tanto fue así que hasta los magos del oriente se confundieron y llegaron donde Herodes buscando al niño rey que había nacido, como dice Mateo capítulo 2, versículo de 1 al 2. Y es que claro, es lógico. ¿Quién iba a pensar de que un rey va a nacer en un establo? Iba a estar recostado en un pesebre. Amados hermanos y amigos que nos ven, que están aquí presentes y nos escuchan, ¿dónde estamos buscando nosotros? ¿Estamos buscando en el lugar indicado? ¿Estamos buscando a nuestro rey en un palacio? Tengamos cuidado, amados hermanos, de dónde estamos buscando a nuestro Salvador. No cabe duda que el misterio de nuestra adoración es grande. Por eso el profeta Isaías lo llama un hombre de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Isaías 53, versículo 3. Y es que eso nos lleva al siguiente punto, y es lo que es de su ministerio, varón de dolores. Ya hemos visto cómo nuestro Señor Jesucristo nace en condiciones humildes. Siendo Dios, se hizo hombre, repito. Y nació en un establo. No tuvo, amados hermanos, piensen en esto, no tuvo una cuna, no tuvo una almohada donde recostar la cabecita del niño. No, quizás pasó hambre, no lo sabemos. Hoy en día, cuando nace un bebé, ahora todo es fórmula. Si la mamá no puede darle pecho,
Hay fórmula. La Biblia no nos detalla con certeza qué sucedió en los primeros días del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cómo se alimentó. ¿Habrá pasado frío? ¿En qué condiciones estaban su mamá y José, quienes estaban al cuidado de ese hombre que acaba de nacer, de ese niño que acaba de nacer? Entonces, pensemos, amados hermanos, de que desde que nuestro Señor Jesucristo nació con dificultades terrenales, con necesidades y carencias físicas. Podemos decir de que fue un niño que no lo tuvo todo. Entonces, cuando Isaías nos dice de que nuestro Señor Jesucristo es un hombre de dolor, acostumbrado al sufrimiento, lo podemos ver desde el momento de su nacimiento. Ahora vamos a su ministerio. En Isaías 53, versículo 4 dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando el profeta escribe esto, lo hace poniendo la profecía, póngase la mentalidad del profeta, la mentalidad de las personas que lo mataron a nuestro Señor Jesucristo. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es increíble cómo el Espíritu Santo o Dios se manifiesta por medio del profeta antes de que sucedieran los hechos. La mentalidad de estos hombres que mataron a Jesús con odio. Y es que los hombres que mataron a Jesús, ellos pensaron de que su muerte estaba bien merecida. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El mundo lo ha aborrecido, dice Juan capítulo 15, versículo 18. Amados hermanos, espero que me estén siguiendo con lo que le quiero transmitir. El tema de hoy es del pesebre a la cruz. Y lo que pretendo es crear conciencia o proyectar en ustedes ese sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo desde el momento en que nació hasta su muerte. Vimos las condiciones en las cuales nació. Ahora estamos centrándonos un poco a lo que es su ministerio. Fue aborrecido, fue rechazado. Y quiero que le quede esta pregunta a cada uno de ustedes. ¿Eres parte de ese mundo que lo ha aborrecido? ¿Eres parte de ese mundo que ha aborrecido las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? ¿Eres parte y hacedor de pecado? Dice Juan capítulo 1, versículo 26, estaba entre ellos, pero ellos no lo reconocieron. Su mensaje fue de amor y de reconciliación, pero los hombres prefirieron la guerra. En Juan capítulo 1, versículo 26, ahí está Juan el Bautista, donde Juan el Bautista le dijo de que, pero vendrá uno que está entre ustedes y ustedes no los han visto. La palabra nos enseña que Jesús estaba entre nosotros, estaba entre ellos, pero no lo reconocieron. Miren la personalidad sufriente del Mesías, como lo describe en Mateo capítulo 23, versículo del 37 al 39. El lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas
a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amados hermanos, vemos este sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él vino, se hizo hombre, pasó necesidades, pasó hambre, aprendió una profesión, pasó todo lo que nosotros podemos haber pasado en esta vida, en este mundo. Y Él vino a hablarle la salvación. Y nadie le hizo caso. Todo lo contrario, lo aborrecieron. ¿Cómo se debe de sentir una persona que viene y le está hablando con la verdad y lo que le está tratando de decir es para bien tuyo y para tu bienestar, para tu salvación, para que estés bien? Y vienes y te sientes rechazado o te rechazan, perdón. ¿Cómo te sientes? Bueno, en estas palabras de la Santa Escritura, nuestro Señor Jesucristo se lamenta. Dice en una frase por ahí que no está en la Biblia de nuestro Señor Jesucristo, dice que nadie lo vio reír, pero sí lo vieron llorar. Estoy parafraseando, ¿verdad? No es literalmente así. Pero, hermanos, estamos viendo ese carácter de sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Él vino a transmitir la palabra de Dios, la salvación, y muy pocos lo recibieron. Todo lo que pasó en su ministerio, el rechazo, la traición, el sacrificio que estaba a punto de pasar, convirtieron sus últimos momentos en una agonía profunda, como bien lo describe Mateo capítulo 26, versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Amados hermanos, tengamos presente esto que pasó nuestro Señor Jesucristo. Después de despreciado, lo mataron. O sea, para rematar, no le creyeron. Y para rematar, lo mataron. O sea, yo trato de... Él vino a decirte la salvación. Nadie le creyó. Después le dijeron injurias, calumnias. Lo golpearon y lo mataron. Vean, hermanos, cuando el Señor Jesús ya estaba muerto en la cruz, un soldado abrió su costado. Entonces salió agua y sangre de su cuerpo. Eso dice la Escritura. Juan capítulo 19, 34. Los médicos hoy en día dicen que esa condición, que salga agua y sangre de tu cuerpo, eso denota estrés. El estrés o el sufrimiento que pasó o que pasa una persona. Eso denota el sufrimiento que pasó nuestro Salvador en la cruz.
No estoy dando tantos detalles de cómo fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero ya todos lo conocemos. Cómo fue condenado y llevado al monte de la calavera para ser crucificado. Ya todos conocemos que tuvo que cargar su propio madero. Y que fue clavado. Antes de eso fue golpeado, latigado. El vinagre con hiel que intentaron darle a Jesús era un tipo de calmante del dolor, pero él no quiso tomarlo porque decidió sentir todo el dolor en su cuerpo, que le causaba ser el que llevaba en sí mismo los pecados del mundo. Bueno, es que más o menos todo lo que yo estoy contando, lo que les estoy predicando en esta mañana, pareciera todo trágico, todo doloroso. No es mentira, pero esto trae su recompensa, amados hermanos. Amados hermanos, ¿quiénes eran los que eran crucificados en aquel entonces? Eran los forajidos, los rebeldes, los antisociales. Cristo era todo lo contrario a esto. Él solo hizo el bien a los hombres que pidieron su muerte, aún así, y lo crucificaron, a pesar de que él era todo lo contrario a esto. Como lo dice el pasaje de referencia de esta mañana, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y dice Pablo, muerte de cruz, hace referencia, remarca Pablo en Filipenses 2:8. ¿Por qué remarca Pablo y muerte de cruz? Porque esa era la peor forma o la forma más humillante de morir en aquel entonces. O sea, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, pero no cualquier muerte, muerte de cruz. Después de todo lo que he hablado acerca de su nacimiento y su ministerio, les hago esta pregunta. ¿Qué es lo impresionante de esta vida de nuestro Señor Jesucristo? Nació en una aldea insignificante. Vino al mundo en un establo y lo acostaron en un pesebre. ¿Saben qué es un pesebre, verdad? Es un recipiente donde le dan de comer a los animales. No tuvo una almohada donde recostar su cabeza. Tuvo hambre. Lloró por el pecado de los hombres. Fue llevado a muerte. ¿Qué es lo impresionante de esta vida? Bueno, amados hermanos, su sufrimiento lo convirtió en el sublime Salvador de todos los hombres. Lo crucificaron en el lugar de la calavera, lugar transformado por la bendita sangre de Jesús, del lugar de muerte al lugar de vida. Por esta vida y esta muerte, Dios le ha hecho Señor y Cristo, y en ningún otro hay salvación de la condenación eterna, solo en Jesús. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Aquel carpintero que fue rechazado por los hombres, que lo vieron y lo escucharon,
el Jesús que es predicado y no